Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy el programa número 44. Hoy, miércoles 3 de diciembre. Un abrazo grande a Ale, a Isa, a Francisco. Hoy el abuelo René cumpliría un año más. Un beso grande a mi hermana Sarina, que cumplió un año también hoy, adicional en la Ciudad de México. Nos vemos muy pronto. Gracias a toda la gente que nos hace el favor de vernos en esta hora, a las 10 de la noche, en todo el estado, en el sur de California, en el sur de Arizona, en Sonora. Esta es nuestra casa y le agradecemos muchísimo a Canal 66 que nos permita tener un programa como el de el día de hoy, con un gran invitado. Daniel Valles nos va a acompañar en un momento para platicar de temas que son bien importantes, particularmente el tema de la corrupción y cómo también hacer cultura de la legalidad. Se acabó el mes de noviembre, tal vez el mes más complicado del año en términos de el país, en términos de la política nacional. Iniciamos tristemente con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Mucho se ha platicado ya al respecto. Un hombre bragado para adelante, diferente, fundador de un movimiento, el Movimiento del Sombrero, que durante mucho tiempo estuvo pidiendo el auxilio a las fuerzas federales para acabar con el flagelo de la impunidad, de la corrupción, de las extorsiones, del crimen que ha tomado prácticamente todos los rincones del estado del país, y el estado de Michoacán no fue la elección. Esto se combinó con un mal manejo mediático de la Presidenta de la República y se agravó con dos manifestaciones bien importantes a nivel nacional. Por un lado, los productores de maíz. Tenemos un problema estructural muy importante. El sexenio anterior fueron desmanteladas muchas estructuras que permitían, a través de créditos de habilitación de avío, ser un respiro para los agricultores del país. Ya no existe más. El Valle de Mexicali no es su excepción. Adicional, el tema estructural. México no es un país, y esta es una contradicción, no es un país apto para sembrar granos. No tenemos las grandes mesetas que tienen los Estados Unidos, no tenemos las grandes mesetas que tienen los rusos, que tienen algunos lugares que son los grandes productores de trigo, ¿no? México es muy bueno para producir algunos cereales, verduras, frutas, legumbres. Tenemos un campo importantísimo a nivel mundial en esos sentidos, pero según lo he platicado con algunos agricultores, el precio por tonelada del maíz está entre 7,200 pesos en México, cuando el precio internacional está en casi los 5,000. Es muy difícil. Y en un país donde ya no hay recursos, donde no hay dinero, donde el gobierno federal enterró los ahorros que teníamos para darle gusto a Andrés Manuel López Obrador, no hay sino más que promesas que, en conjunto a otro tema social muy marcado con los transportistas cansados hasta el gorro de tanto asalto, de tantos choferes muertos en las carreteras mexicanas por estas mafias que han tomado al país y que nos permiten ni siquiera poder llegar seguros de una ciudad a otra. Se juntaron muchísimos grupos que el día 15 de noviembre terminamos en 72 ciudades del país manifestándonos en diferentes modalidades. La generación Z, Isabela, mi hija, pertenece a ella. No los ubico como un grupo como tal. Muchos en los 50 estuvimos ahí pertenecientes al tema de la marea rosa, pero lo importante es, nuevamente, el gobierno federal desacreditó cualquier tema que fuese contrario a plantear respuestas para un país en el cual nos surge la seguridad pública, nos surge la infraestructura, nos surge el tener medicamentos y nos surge tener opciones reales para poder llevarle la tranquilidad y la paz a las familias. En este país donde el sistema judicial ha sido prácticamente desmantelado, nos encontramos la última semana, para cerrar el mes, con la noticia de que el fiscal, que por primera vez hubo un fiscal en el nombre autónomo, Gertz Manero, pues fue obligado a renunciar. Fue obligado a renunciar con varias lecturas. Hay gente que ha
tirado mucha tinta en la prensa diciendo que esto es un empoderamiento de la presidenta Sheinbaum. Yo, francamente, creo que es por el contrario. Creo que tiran a Gertz Manero, que no fue un fiscal tampoco eficiente, fue alguien muy plegado a los designios del presidente Andrés Manuel durante el sexenio anterior, pero, y eso sí tiene que ver con el tema que trataremos con Daniel Valles, surge la figura de Rubén Rocha, el dueño de Miss Universo, a quien se le ofreció ser testigo protegido. Y dicen las malas lenguas que estaba puesto para, a través de esta figura, hablar mal de un grupo muy cercano a Andrés Manuel, como es el senador Augusto Adán Bermúdez y la Barredora. En este país donde a mis 55 años yo recuerdo en los 80s y en los 90s, donde ni los jueces eran independientes ni había fiscalías, uno tenía que tener la posibilidad de no caer de la gracia del gobernante para no ser perseguido por el Estado si era el caso. En un panorama donde cada vez nos es más complicado encontrar posibilidades de tener jueces autónomos y un Estado de Derecho, la percepción que tenemos como sociedad en las prácticas que no son diarias y concurrentes en temas de corrupción es el tema que hoy trataremos con Daniel Valles, periodista mexicalense de hace mucho tiempo radicado fuera de nuestra ciudad, pero que ha hecho de la cultura de la legalidad un tema de vida y en un proyecto que vamos mucho más allá de su comentario editorial. Regresamos en 2 minutos. Esta es la casa de Canal 66. Al mal tiempo, buena charla. 686-569-5200, el WhatsApp que estaremos consultando. Nuestras redes sociales aparecerán en pantalla y no dejes de ser parte de nuestra familia. El esfuerzo vale la pena si tú nos acompañas en ello. Regresamos en 2 minutos. No te vayas. Muchísimas gracias. En pantalla va a aparecer el QR de Salvemos a la Democracia. Si usted quiere remangarse la camisa de una forma muy, muy importante, virtualmente puede unirse. Vamos por 130,000 firmas, ya llevamos 110,000. No se quede sin suscribirse. Queremos un INE que nos permita tener un árbitro justo, que nos permita tener una cancha pareja, que nos permita que haya elecciones sin trampas. El 24 fue por mucho, junto con la elección local y la federal, una elección que estuvo manchada, que aunque todavía los ciudadanos contamos votos, hubo muchísimas anomalías. Queremos fuera al crimen organizado, como sucedió en muchísimos lugares. Y para esto hay que ayudarnos a firmar. Daniel Valles es un mexicalense, hace mucho tiempo dejó la ciudad. Él es un periodista, es columnista, es analista político, radica desde hace algún tiempo fuera. Ha hecho de su labor periodística, así como de su consultoría en temas que tienen que ver con cultura de la legalidad, con temas que no son muy, tristemente, del día a día, que tiene que ver esta relación de la corrupción, sociedad y gobierno. Él tiene una causa que hablaremos más adelante, que es una causa de vida, Avanza sin tranza. Tiene una columna muy, muy socorrida semanalmente, en meollo del asunto. Y es un gusto que tengamos a Daniel Valles en Mexicali. Daniel, ¿cómo estás? Francisco, con el gustazo siempre de verte, oye. Siempre inspiras y motivas y haces que uno vibre por dentro con tu estilo. Ojalá Alejandra pensara lo mismo, pero no, Daniel, eres muy generoso. ¿Cómo estás, Daniel? Pues mira, estoy contento de estar aquí en mi ciudad. Me encanta venir a Mexicali. Cuando yo me fui de aquí a Mexicali todavía era un pueblo grande. Okay. Y hoy lo veo muy bien. Me dicen los cachanillos que no, que está muy mal. No, está hermoso, ¿no? Está bonito, está muy bonito en comparación a un Ciudad Juárez donde yo me fui, que estaba muy superior a Mexicali. Hoy estamos muy atrasados en Ciudad Juárez. Y mira, me comentas que esta es tu edición número 44 de programa. Correcto.
Y el 44 para esta organización de la familia Cavada es muy importante porque es de donde inician. Y bueno, yo quiero saludar a Luis Arnoldo, lo saludé en la mañana, lo vi, pero dejarle un mensaje aquí. Yo fui parte del Canal 44 allá en Ciudad Juárez, estuve muy cercano a don Arnoldo en un tiempo y tenía yo segmentos, ahí tenía mi programa de las familias primero. Hicimos muchas campañas ahí con don Arnoldo y con toda la familia Cavada, así que muchas gracias por estar aquí. Me siento en casa, como te dije en la mañana, Luis Arnoldo, te mando un abrazo. Bienvenido, muchísimas gracias. Un abrazo a Luis Arnoldo también y a todo el equipo que hace posible Canal 66. Daniel, ¿por qué somos un pueblo que nos percibimos como sociedad corrupto? Tu pregunta es difícil de contestar porque tiene muchas aristas, es muy profunda. ¿Por qué somos? Para contestar esta pregunta a cabalidad, me gustaría preguntar al auditorio qué concepto tienen de lo que es la corrupción. Porque si podemos definir qué es la corrupción, de dónde nace, de dónde brota, cómo sale, podremos combatirla. No, tú no puedes combatir un problema si no lo identificas, si no tienes una premisa comprobada. En el periodismo de investigación, del cual he hecho algunos cursos y enseño en algunas universidades de vez en cuando, lo primero que tienes que hacer es lanzar una hipótesis y comprobar tu hipótesis. Si compruebas tu hipótesis, vas siguiendo, ¿no? Y es el caminito que vas siguiendo, ¿no? Cuando encuentras que la hipótesis no se sostiene, tienes que volver a empezar. Y aquí la corrupción lo vemos como parte de la cultura, lo vemos como así somos. Por ahí anda un libro que salió que es que nos la trajeron los españoles. Bueno, pues esa es una hipótesis, ¿verdad? Habría que comprobarla. Yo tengo mis dudas al respecto, porque yo defino la corrupción como bondad echada a perder, para darle a la gente algo en qué considerar. Porque todo lo que hacemos, el buscar bienestar, el buscar trabajo, el buscar ingreso, el buscar alimento, el buscar amor, el buscar romance, el buscar aventura, todo es positivo. Sin embargo, cuando se echa a perder, tiene una cara diferente. Entonces, la corrupción es una moneda de dos caras, que una es muy aceptable, es muy bella, es muy bonita. No hay nada de malo en el amor, no hay nada de malo en el matrimonio, no hay nada de malo en la familia. Pero cuando se echa a perder, se convierte en violencia intrafamiliar, en violaciones, en incestos, se convierte en drogadicción, en alcoholismo, se convierte en todo lo que no nos gusta. ¿Por qué somos así los mexicanos? Porque así decidimos ser. La corrupción se decide participar en ello o se decide no participar en ella. Y es un modo en que nuestro sistema opera. Nos hemos acostumbrado a ella, nos hemos sentido cómodos a ella y la practicamos hasta sin querer, porque inmediatamente el mexicano trata de ver cómo solucionar su problema con el menor esfuerzo posible. ¿Se puede vivir en la sociedad del siglo XXI, en el sistema, sin tener actos de corrupción? Si lo decides, sí. Si lo decides, sí. Obvio, tienes que pagar las multas que cometas, las infracciones que cometas. Tienes que hacer algo que tiene que ver con el programa que platicaremos de él más adelante, con la cultura de la integridad. Por ejemplo, mira, nuestros políticos o nuestros empresarios o nuestros sacerdotes, pastores, etcétera, hablan de ser honesto. Ser honesto es un valor muy importante, sin lugar a dudas. Pero la cultura de los valores que se practican o que se buscan que se reinstalen o que se reusen. Alguien dice que se perdieron los valores y yo les pregunto, ¿y quién los anda buscando? Si se perdieron, ¿no? ¿Ya los andamos buscando o qué? Se deja de hablar de algo que es mucho más profundo que los valores. Sin negar que los valores tienen su valor, hay algo mejor que eso, los principios. Si nosotros hablamos de principios, estamos hablando de conceptos que han formado las civilizaciones en las que estamos. Somos producto de principios. Un principio funciona hoy como funcionó hace 1000 años, el mismo. Todo el mundo condenamos el crimen,
la traición, la mentira, y eso lo hemos condenado siempre. Pero hoy, si pones un valor y dices, es que yo soy honesto. Ah, eres honesto, sí, soy honesto. ¿Y con todos eres honesto? ¿O nomás con quien decides ser honesto, cuando te conviene ser honesto, eres honesto? Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? Del principio que es superior al valor. Hablemos de la integridad. Porque la integridad es lo que todo el mundo está buscando. Que lo que dices es lo que haces. Porque la persona honesta, yo puedo ser perfectamente honesto contigo aquí, pero al salir de aquí puedo ser el peor truán que hay aquí en Mexicali. Entonces, ahí estoy presentando una doble cara. Entonces, hemos dejado de fomentar principios que fomentan. Es tan importante fomentar principios absolutos, y por favor que nadie me diga que no existen. Claro que existen. Porque cuando alguien me pregunta eso, yo le digo, "Oh, ¿cómo sabes que una regla, cómo sabes que una raya está derecha, que no está chueca?" Y bueno, pues porque está chueca, la estoy viendo. Sí, pero ¿cómo sabes? Le digo, yo no te pregunté cómo lo estás viendo, le pregunté cómo sabes. Bueno, voy a saber porque existe una regla. Entonces, si yo comparo la regla y la pongo sobre la línea, me voy a dar cuenta que está chueca. Entonces, 1 metro tiene 100 centímetros, no tiene ni 99, ni tiene 150. Entonces, tenemos que tener un absoluto para poder tomar una base y construir sobre eso. Daniel, qué interesante la postura. Estás hablando de principios éticos. Sí. ¿No? No estamos hablando de una base religiosa. Estamos hablando aquí de una ética laica inclusive, ¿no? Sí, por supuesto. Que en muchos sentidos hay religiones que pueden acompañarse, pero está hablando de principios fundamentales que tienen que ver con la ética del ser humano. Te estoy hablando de principios que formaron Grecia, te estoy hablando de principios socráticos, te estoy hablando de Platón, te estoy hablando de Aristóteles, que descienden a nuestra cultura y nos llegan a través de los filósofos, sobre todo los filósofos alemanes, nos llegan todos estos principios, pero sí hay una base de donde salen. Sí hay, por ejemplo, el concepto socrático o platónico, ellos, sin ser religiosos, creían en la existencia de un absoluto y de un mundo metafísico. Y este mundo metafísico, que la metafísica todo lo que quiere decir es algo más allá de lo físico, reconocían que había este principio rector de donde emanaban estos principios que eran básicos para construir una polis, una ciudad. Entonces, hemos ido abandonando. ¿Por qué somos así como somos los mexicanos que dijiste tú? Porque tenemos alrededor de 60, 70 años que hemos abandonado la enseñanza de estos principios éticos que también son morales. La gente le tiene miedo a la cuestión moral porque ha habido corrientes socialistas que se han empeñado en los últimos 70 años en destruir la cultura occidental por medio de la imposición de una ideología socialista. La sociedad socialista o la ideología socialista busca destruir casi todo lo que les hace resistencia. Y les hace resistencia, número 1, la familia. Número 2, el concepto de hombría. Número 3, el concepto erróneo de lo que sería la feminidad. Y se dejan de usar los conceptos absolutos. Cuando dejas de usar conceptos absolutos, empiezas a construir sobre la arena. Entonces, yo recuerdo bien que para construir tienes que tener un suelo firme, no puedes construir sobre la arena porque te hundes inmediatamente eso. Entonces nos ha pasado eso. Tuvimos la fortuna de tener a Agustín Laje aquí hace un par de meses y por supuesto que es la tesis que comentas. ¿Qué piensa usted? 569-5200, mándenos un WhatsApp, lo voy a estar compartiendo con Daniel. ¿Es algo que se estudia en casa? ¿Es algo que se estudia en la escuela? ¿Es algo que se aprende en casa? ¿Es algo que se mama en el seno del hogar? Hablaste de los filósofos alemanes, el imperativo categórico de Kant, ¿no? Para mí es una regla fundamental de la convivencia, ¿no? Ahí está. Si lo que yo hago lo hacen los demás, el resultado es bueno, la acción mía es buena. Es decir, si yo voy ahorita a Sanborns y decido robarme una revista y digo, pues bueno, si me robo no pasa nada, Carlos Slim va a seguir siendo igual el hombre más rico del mundo. Bueno, ¿qué pasa si todos hacemos y nos robamos una revista? ¿Cuál es el resultado para la comunidad? Es de lo que estás hablando, Dani. Sí, es exactamente de lo que estoy hablando, porque ese es el principio que produce comunidad.
Entonces hemos dejado nosotros de fabricar comunidades. Es como si las abejas dejaran de fabricar una colmena. Es exactamente lo que nos ha sucedido y no nos hemos dado cuenta, y si nos hemos dado cuenta, nos ha importado un cacahuate. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo un satisfactor. La corrupción demanda la satisfacción inmediata. Ese es el motivante. Qué interesante. Ese es el motivante. Entonces, en lugar de esperarme 1 año, 2 años, 3 años al aguinaldo, al fondo de ahorro, lo que sea. No, pues ahorita me cayó una lana aquí, pues aquí mero me voy a montar en ella. Entonces, eso demanda la corrupción, la satisfacción. Entonces, tenemos seres humanos. ¿Por qué somos corruptos? Porque tenemos seres humanos desbocados buscando una adquisición de un placer inmediato. Entonces, nuestro nihilismo, número uno, nos ha provocado negar toda creencia, negar todo lo absoluto. No creemos en nada. ¿En qué creo? Creo en lo que tengo aquí en este momento. Yo creo en esto. Pero algo metafísico, valores, principios. O sea, ¿cuántas veces has escuchado que la gente se queja? Ahorita pasé por mi antigua escuela María Castro, que estuve con mis compañeros de primero, de toda la primaria nos reunimos hoy en la mañana. Algunos hacía casi 50 años que no nos veíamos, ¿no? Y nos dio mucho gusto vernos, pero yo recuerdo los lunes sociales que teníamos en la escuela, ¿no? Y eran, tú estabas formado, tú estabas presentando un respeto. En cuanto salía la directora, cuando íbamos a cantar el himno nacional, jurábamos a la bandera. O sea, nos inculcaban un sentimiento de cariño por nuestro país y de amor al prójimo. Y fíjate, este es un concepto que se escucha mucho, pero se comprende poco. Igual que la palabra amor dice mucho, dice nada, ¿no? Porque hoy amor... Caramba, Alejandra Guzmán dice, ya no siento nada en hacerlo contigo, amor con otro. O sea, cosas como esas, ¿me entiendes? Entonces, los conceptos han cambiado y me acuerdo de mis maestros de literatura, que ya no se dan en las escuelas, cuando nos enseñaban etimologías y todo ese tipo. La gente no sabe lo que quieren decir las palabras. Entonces todo eso provoca que se debilite el tejido social. El tejido social que tanto hablan se debilita básicamente por 3 o 4 situaciones. Número 1, se debilita por el deterioro de la familia, por la violencia intrafamiliar. Y ahí te va uno que casi nadie dice. Por el incremento de los divorcios en el país. Estamos hablando de México, ¿no? Por el incremento de los divorcios, por el ayuntamiento de parejas, o sea, por la unión libre. Todo esto que se hace tan fácil y porque lo vemos en la cultura y que ¿para qué te casas? Dice Verónica Castro, decía hace 50 años, ¿para qué quieres el papelito si te casas? Pues lo quieres para la pensión del Seguro Social, oye. Lo quieres para demostrar que eres familia, que requieres ese contrato porque tienes una sociedad que está constituida en base a las mores, decía Kant y decían los filósofos griegos. Y las mores no son otras más que las costumbres, y las costumbres es la moral, y la moral está establecida por parámetros éticos que se llaman, bueno, la ética son trabas, son cercos. Entonces tú te brincas las trabas, te estás brincando la ética, te estás brincando los principios que construyen una comunidad. Daniel, a ver, lo que me estás diciendo, si lo interpreto bien, es antes había una educación una educación mucho más integral que tenía... Sí. Y apegaba a principios éticos sí. y de buen ciudadano. Como ya no hay, hoy los hogares se ven también carentes de sí. hacer de las nuevas generaciones esta formación. Sí, estás muy bien entendido. Porque finalmente es un tema que pudiera hacerse desde casa, es decir, yo tengo que transmitírselos a mis hijos independientemente si aspiran a una educación privada o pública en México o en el extranjero. O sea, es algo que se mama en casa. Sí, ahí brota. Por eso, uno de mis programas de radio y mis títulos periodísticos es La familia es primero. ¿Por qué? Porque antes de sociedad, de iglesia, de gobierno, de comunidad, de que tú quieras, hubo familia. Entonces, todo es familia. Entonces, fíjate, la ideología socialista busca remover la base de una sociedad, que es la familia. Si tú mueves ese peldaño, mueves todo el edificio,
porque es la piedra principal, es la piedra angular, es la piedra que sostiene absolutamente todo el edificio. Entonces, la familia como institución ha sido atacada desde Heberto Marcuse en los 50s a través de sus filosofías y de sus conferencias en universidades en los 50s. De ahí brota el movimiento hippie, de ahí brota el movimiento feminista y el resto es historia. Entonces se ha movido la base de toda una sociedad que ha provocado lo siguiente, y espero que te simbre lo que te voy a decir. Cuando tú mueves esas bases y cuando tú mueves las mores y dices, las leyes son para violarlas y prohibido prohibir y toda esa cultura en la que nos tocó vivir a nosotros, lo que estás fomentando es que la gente se debilite en su carácter. Entonces no tienes formación de carácter. Y para poder resistir el embate, decía Porfirio Díaz, ¿quién resiste un cañonazo de 50,000 pesos de oro? O sea, en monedas de oro. Recordemos que la moneda mexicana era de curso legal en el mundo, era divisa mundial. Tú podías ir a China y pagar con pesos mexicanos. Bueno, entonces, ¿cómo puedes rechazar eso si tienes carácter? Daniel, ¿por qué los países sajones son, para efectos de temas de corrupción y de sociedad, ejemplo, ¿no? Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, son, cuando uno ve los parámetros que tú comparas a nivel internacional, que tú conoces mucho mejor que yo, en la clasificación de los países con prácticas éticas o no, están por encima de todos. Y ahí la comunidad tiene temas que no tienen que ver necesariamente con el núcleo familiar, como lo conocemos, con el matrimonio, con esta base tradicionalista. ¿Cómo explicar entonces por qué allá no lo son, pero sí pueden tener esta sólida base ética? Bueno, déjame. Número uno, la palabra tradicionalista en la actualidad es casi una grosería. Y decir que alguien es tradicionalista es ponerle una etiqueta como de amargado, como de anticuado, como de antidiluviano. Yo uso la palabra histórica, la familia histórica. Okay. Tampoco uso la palabra conservador porque el régimen en el que estamos actualmente usa la palabra conservador en el sentido político. Y peyorativo. Y peyorativo, pero lo usa en el sentido político como en los conservadores del siglo XIX. Y la palabra conservador tiene otra acepción, que es la del conservador de la vida, la del conservador de las instituciones, la del conservador de la familia, que es un conservador social, no político. Pero si tú mezclas la gimnasia con la magnesia, entonces tienes un masacote que la gente no sabe distinguir, y por eso cuando te dicen conservador, están pensando en los conservadores del siglo XIX que estaban contra los liberales del siglo XIX, de los cuales los actuales liberales, que se dicen liberales, no se parecen en nada, pero absolutamente nada, ¿no? Noroña igual a don Porfirio, a Benito Juárez o a Melchor Ocampo, pero por favor, ¿me entiendes? Entonces, y aquí es donde viene algo muy importante. La educación que estamos recibiendo no nos está enseñando a tener un pensamiento crítico. Entonces, cada vez la gente piensa menos. La próxima guerra o la próxima discriminación que vamos a sufrir no va a ser de los gordofóbicos ni de los fobias de esto, del otro, ¿no? Va a ser de los que piensan contra los que no piensan. Esa es la siguiente etapa de esta discriminación que vamos a tener. Entonces, el pensamiento crítico no existe. Nadie pregunta nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque no te enseñan el método socrático, porque no te enseñan ya en la secundaria a leer a Platón, a leer la Ilíada, la Odisea, no te enseñan a leer nada de eso. Entonces, no formas carácter, no formas comunidad. Y si tú no formas carácter, eres como una hoja que se mueve para donde sopla el viento. Por eso tenemos las traiciones que vemos, los chaqueteos que vemos, por eso vemos que la gente cambia de un partido a otro. ¿Dónde están las convicciones? ¿Dónde está el carácter? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está aquello que me voy a esforzar por hacer una comunidad? Y digo, lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena, decía Platón. Entonces, ¿dónde están las abejas? ¿Dónde están las abejas? ¿Dónde está la colmena?
qué tema tan interesante. Tenemos que ir a una pausa, va a ser muy breve. Regresamos con Daniel, a quien seguramente tendremos que invitar en alguna otra edición. Muchísimas gracias a Moisés, a Leti, a Gustavo García, a Arturo, al arquitecto Sánchez, a Mónica. Gracias por los comentarios. Regresamos en 2 minutos. Está Daniel Valles. El tema vale mucho la pena. Gracias. 569-5200, lo estamos esperando aquí con nuestras redes sociales. Por favor, dele like a la campanita en YouTube, al Mal Tiempo, Buena Charla. Daniel Valles, estamos con un tema muy, muy interesante. Daniel, ¿tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata en estos temas? Sí, mira, para que la corrupción se dé, forzosamente necesitas de dos. Uno solo no puede hacerse corrupción. O sea, no hay nadie que saque, bueno, déjame, tal vez sí, que saque dinero de una bolsa, se lo meta a la otra de su padre y diga, ¡ay, me transié! ¡Qué a gusto!, ¿no? No, se requieren dos. Por eso el programa Pro Integridad de Cultura Íntegra que promuevo de nueva cuenta en el país, porque es un programa que llevé a Panamá, llevé a Colombia, estuve en 13 ciudades de México, estuve en 5 estados. La Universidad Autónoma de Baja California, antes de la pandemia, estuvimos a punto de ponerlo e instalarlo como una materia para todos los alumnos. Y la pandemia nos detuvo, esa es la realidad. En el programa, con los rectores que estaban en esa época, tú conociste, estuviste en alguno de nuestros eventos. Y la pandemia nos hizo cambiarlo. Pues ya me andaba yendo a África para llevar el programa y lo estaba traduciendo al francés y al inglés. Y ahí me quedé, ¿no? Entonces, después de eso, estoy retomando el programa para establecerlo nuevamente. Pero promueve lo siguiente. Para la corrupción necesitas dos. Entonces, el programa lo que busca es convencer a uno para que no participe en los actos de corrupción. Mediante una decisión meditada, libre, autónoma, una decisión que brote de algo que es muy difícil establecer en el ser humano, que es el carácter. El carácter no es el gritón, no es tú ves una persona que va y esto y lo y gritan. Ese no es carácter, ese es hasta un complejo de inferioridad que tienes que gritar para poder imponer. La persona que tiene carácter no necesita ni siquiera levantar la voz para establecer los principios, para establecer las rutas críticas. El líder que tiene carácter no es el que se la pasa con el látigo todo el tiempo, sino es el que ve por las necesidades de los demás, el que hace brillar a los demás, el que hace que se muevan los demás. Entonces, estos conceptos de liderazgo que provocan el carácter es lo que va a nutrir a una sociedad, porque le vas a dar la fortaleza para poder resistir los embates. Y es muy difícil, no es una cosa sencilla. Yo les digo que es como tratar de derretir el Polo Sur con un cerillo. O sea, de veras, ese es el tipo de lucha que hay que hacer, porque estás yendo contra un sistema que se mueve con base a la corrupción diaria. Y hay actos de corrupción que no los vemos como corrupción. Estacionarte en doble fila para dejar a tu niño en la escuela, no lo vemos como corrupción. Tener una copiadora en una oficina para que te compren las copias ahí y las que tú llevas, no, esas no sirven, sáquele de estas. Eso es corrupción. Aceptar. Brincarte una línea. Meterte a la línea para cruzar aquí a Caléxico, ¿verdad? Todo eso es corrupción. Tirar basura. Tirar basura, pasarse un alto. O sea, las leyes están para que nosotros tengamos una vida ordenada, porque somos desordenados por naturaleza. Maquiavelo decía que éramos seres malos haciendo cosas buenas, y Voltaire decía que éramos seres buenos haciendo por naturaleza, cosas. que lo hacíamos mal. ¿Ves? Entonces son las dos posiciones. Yo soy más maquiavélico en ese sentido, porque maquiavélico no es malvado, maquiavélico es... Pero es la posición de Rousseau también. Voltaire y Rousseau, ¿no? Sí. Pero a ver, por ejemplo, Daniel, perdón por interrumpirte. Está bien, me gusta provocar el pensamiento. No. Es que... y lo estás logrando, ¿eh? ¿Qué tanto se agrava, mucho más allá de lo que veíamos, son
es una formación que se ha dejado de dar Sí. en nuestra sociedad. Sí. ¿Qué tanto lo agrava un gobierno donde no se aplica la ley? Un gobierno donde finalmente 92, 93 de cada delitos que se cometen en este país no llegan a ser juicios, no llegan a ser sancionados. Y eso es una invitación a que cualquiera pueda hacer lo que le venga en gana. Sí, porque la impunidad es rampante. La impunidad es la prima hermana de la corrupción. O sea, si no hay impunidad, la corrupción disminuye. Nunca vas a terminar la corrupción. Hubo un personaje que sacó un pañuelito un día que dijo, se acabó la corrupción. Y dije, bueno, por favor, señor, yo hace 2 años que platiqué con usted antes de que empezara la campaña, le dije que dejara de decir eso porque eso no es posible. Y le pregunté y le dije, dígame un día en la historia de la humanidad donde no haya habido corrupción. Un día. Y póngale usted los años que quiera. ¿Y qué te dijo López Obrador? ¿Cómo sabes que estoy hablando de él? Bueno, pues, bueno, dice, es que vamos a convencerlo, ya sabes cómo era, ¿no? Y ese es lo que hay que hacer. El principio sí es bueno. Yo hablé muchas cosas con él. Una de las cosas que hablé con él es que dejara de hablar de cambios. Le dije, hable usted de transformación, porque eso es lo que se requiere. Mira, se requiere hacer una transformación en la manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. O sea, entonces ese es un cambio, pero transformador. Un cambio que te haga ser como una nueva criatura, como si tuvieras que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ya vienes ciclado, alambrado para de ahí pudo haber responder. salido todo el discurso de la Cuarta Transformación. Pues yo no sé, yo no lo estoy diciendo. Yo nomás digo que eso platiqué con él, tengo las fotos y tengo los testigos de que vieron esta plática y donde le estoy entregando los materiales de Avanza Sin Tranza en el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo volé con él en un vuelo de Ciudad Juárez a la Ciudad de México y ahí platicamos cosas muy interesantes. Que bueno, ya en mi caso tiene que las diga, ¿no? Pero ahí pudiera haber surgido todo eso. Sin embargo, mira, me preguntaste hace un momento por qué los países anglosajones eran diferentes que nosotros. Pues porque cumplen las leyes, cumplen las reglas, tienen una educación donde les enseñan que pasarse un alto pone en peligro la vida de las personas. Y no se deben de pasar una luz roja porque puedes provocar una muerte. Tú quieres saber si un país que valora la vida humana, ve cómo tratan a sus peatones. Ahí vas a saber. Entonces, si las leyes están hechas para defender al peatón o para defender al automovilista. Y tú ves aquí, ¿quién se cruza la calle sin voltear para ver si viene el carro, aunque te esté dando el paso la luz verde? Porque hay gente que le vale y se vuelan los semáforos. Entonces, son puntuales, tienen una cultura de la puntualidad. El faltar, el no llegar a tiempo a una cita, es corrupción. El mentir, y no me digas que mentira blanca, mentira piadosa. Mentira es mentira, punto. ¿Cómo sabes que una línea está chueca? Porque tienes una regla. Entonces, todo ese tipo de cuestiones nos las vamos tolerando. Entonces nuestro carácter se va ablandando. Y como se ablanda nuestro carácter, lo que no se usa se pierde. En inglés se dicen, you lose it, don't use it, you lose it. Entonces, si no lo usas, lo pierdes, ¿no? Y finalmente no usamos el carácter. Hay un tipo que les recomiendo mucho que busquen. Él vivía en una sociedad que empezó a sufrir exactamente lo que estamos viendo nosotros. Y de repente el hombre dijo, bueno, ¿por qué nos está pasando esto? ¿A qué hora nos pasó esto? ¿A qué hora nos invadió esto? Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, un alemán que en 1942 se preguntó cómo fue que Adolfo Hitler llegó al poder. ¿A qué horas nos pasó esto? Porque fue elegido democráticamente. Sí, claro. Porque el gobierno pactó con él. Entonces, los alemanes estaban tan contentos. Bueno, y él establece, se va a escuchar medio fuerte la palabra, pero él tiene su tratado sobre la estupidez. Dice, eso nos pasó por estúpidos. Dice, porque tú puedes combatir todo, pero al estúpido no lo puedes anular, porque el estúpido de repente hace una estupidez y no lo puedes prever. Y lo estoy diciendo sin afán de ofender a nadie. No, y lo sé con iniciativa, que es lo peor. Ah, sí, y exactamente, ¿no? Y son los peores, dicen, ¿verdad? Entonces, el tratado de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer es la muestra
de cómo las sociedades llegan a ser como Venezuela, llegan a ser como Cuba. Nunca lo había escuchado, no lo conozco. Dietrich Bonhoeffer. Lo acabo de anotar. Bueno, Perdón, te interrumpí. sí, no, adelante. Juan Chávez nos dice, buenas noches. ¿Es posible que una persona sea buena y no tenga integridad? Y luego dice, perdón, quise decir, ¿puede una persona ser honesta pero íntegra? ¿O será no ser honesta pero íntegra? Mira, la honestidad más la honradez igual a integridad. O sea, requieres los dos valores para ser un principio. O sea, una persona honesta y una persona honrada. Son dos cosas diferentes. La honestidad, bueno, soy honesto, ¿por qué? Porque no me voy a robar ahorita el celular que tienes ahí, soy honesto, no lo hago, ¿no? Y soy honrado porque te hablo y te digo las cosas, pero yo escojo con quién ser honrado, escojo cuándo ser honrado. Y la persona íntegra que tiene los dos valores hace un principio que es la integridad, y lo que dices, haces. Y sobre todo la integridad es lo que tú haces cuando nadie te está viendo. Y la corrupción requiere de 4 elementos importantes. Uno de ellos es el sigilo, el que nadie se dé cuenta, es el secreto. Vamos a hacer esto, pero no le digas a nadie. Entonces, ese es uno de esos elementos. En el proyecto de cultura íntegra que manejo, estos elementos los voy desglosando en una serie de cursos y conferencias que son 1 presencial, 4 virtuales y uno último que es presencial. El inicio y el cierre son presenciales. Y te armo equipos en tu empresa para que tú mismo determines dónde están los puntos donde puede darse la corrupción. ¿Quién mejor que tú conoces tu negocio? Yo no conozco tu negocio, yo no sé dónde están los hoyos que puede haber, yo no sé por dónde se te pueden colar las ratas, ¿no? Entonces, pero tú sí. Entonces te doy los elementos para que con base en la experiencia que tienes manejando tú tu negocio, puedas determinar dónde hay posibilidad de peligro. Y eso te lo voy dando seguimiento con el tiempo y finalmente tenemos una estrategia para eliminar en lo posible la corrupción, entendiendo que la corrupción está latente siempre. ¿Y cómo se activa? Con una decisión. ¿Hay ejemplos, Daniel, que nos puedas compartir de gobiernos municipales? Bueno, de gobiernos municipales, mira, trabajé con el gobierno del estado de Morelos, trabajé con todo lo que fueron las salas que existían en ese entonces, con todos los magistrados, desde la magistrada presidente hasta abajo, hasta el intendente, en diferentes etapas. Y los controles que se ejercen son muy difíciles de valorar como normalmente valoramos un proyecto, porque estás hablando con cuestiones que son... hay un filósofo que se llama Rudolf Otto. Rudolf Otto es de la escuela alemana de teólogos y filósofos que son grandes productores los alemanes sobre esto, ¿no? Y Rudolf Otto usa una palabra, el numen, le llaman numen a lo que pudiéramos llamar espiritual o pudiéramos llamar metafísico. Y para identificarlo él usa la palabra luminoso, lo luminoso. Entonces estamos hablando con cuestiones luminosas que son muy difíciles de poner en una gráfica. ¿Por qué? Porque dime qué tantas ganas tuviste hoy de aceptar una mordida. Pues ¿quién te va a decir? Pues, ¿cuánto agarraste hoy de mordidas? Es muy difícil. Lo que puedes tener es un ambiente más íntegro en lo que estás haciendo, y eso lo empiezas a ver en el trato con las personas, en su diario atención al público, a los compañeros. Hay un principio que me gusta mucho enseñar, que es el amor al prójimo, porque esta es base para construir comunidad que viene de común, lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Entonces, este principio que está tan malentendido, pues y más entre los hombres, ¿cómo que voy a amar a mi prójimo? Me dicen los hombres sobre todo, ¿no? Pues, ¿qué me estás insinuando? ¿Que le entre a la LGBTQIAPN? No, digo, es que mira, definamos qué es amar al prójimo. Amar al prójimo no es que sientas mariposas por tu prójimo. Amar al prójimo no es que quieras entrar en un coloquio amoroso, sexual. Hay 3 tipos de amor: el amor erótico, el amor fileo o filial y el amor agape, ¿no? Entonces son 3 tipos de amor. Entonces los griegos tienen 3 palabras para decir lo que nosotros decimos con una sola, ¿ves?
Amor, entonces, ¿a qué te refieres con eso? Amar al prójimo es no desearle mal alguno a la persona que tienes enfrente. No te deseo ningún mal, no te deseo quitar nada porque voy a perjudicar tu familia. No deseo, vamos al decálogo básico de donde emerge toda ley moral y todas las leyes casi del mundo, hasta me atrevo a decir que del mundo islámico. No desearás La mujer de tu prójimo. no desearás la casa, el carro, no desearás absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no lo vas a robar, no vas a decir mentiras, no vas a levantar falso testimonio. Ese decálogo es la base para la mayoría de las constituciones de los países que me dijiste, que me nombraste. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen una base diferente, porque parten de una premisa diferente. Una premisa que los liberales mexicanos del siglo XIX establecieron en la Constitución de 1857, que empieza de la siguiente manera. Nosotros los mexicanos, en el nombre de Dios, declaramos que. Con esa página yo quisiera ir a decirle a un senador que dijo que laicos y que quién sabe qué, decirle, mira los liberales esos que tú apuntas, mira la Constitución que hicieron estos vatos. ¿Ves? Nomás para decirle lo equivocado que están. Entonces, ¿por qué tenemos este problema que tenemos? Te puedo dar dos definiciones. ¿Por qué hemos sacado la moral de la sociedad? Sí. Pero ¿por qué hemos sacado a Dios? Decía mi más santa madre. Nos hace falta temor de Dios, nos decía. Pues sí, nos hace falta temor de Dios. O nos hace falta reconocer que la moral es el principio básico para poder construir una sociedad. ¿Por qué? Porque la moral te lleva a establecer límites que no debes de traspasar porque vas a ocasionar un daño. ¿A quién? A tu prójimo, al que debes de amar. Entonces vivimos en una ciudad de 1 millón y fracción de habitantes aquí en Mexicali. ¿Por qué nos volamos un semáforo y chocamos y matamos y destruimos y hacemos? Porque nos vale. Porque nomás estoy pensando... Y porque no hay quien te castigue. Sí, porque no hay quien te castigue. Entonces, ¿por qué les va bien aquí enfrente? ¿Por qué en cuanto cruzas la línea te pones el cinturón y manejas al límite de velocidad? Porque ahí sí te van a aplicar la multota o ahora te van a quitar la visa. Daniel, una causa de las que has encabezado, Avance sin Tranza, nos estamos llegando ya a los últimos minutos del programa. ¿Qué mencionarle a la gente que nos está viendo sobre un programa tan importante que tú le has dedicado tanto tiempo? Bueno, que le den oportunidad a que llegue algo transformador a su empresa, a su escuela, a su iglesia, a su asociación de padres de familia, porque debe de ser un trabajo en conjunto de una sociedad. Debe de ser un trabajo donde rechazas porque le encuentras el asco. O sea, en los seminarios que digo, mira, México está ahorita en el lugar 140 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Los primeros países son los mismos 10 que dijiste, y siempre son ellos, nunca son otros. Los 3 cambian de un año a otro, tal vez. Y ahí está colado Singapur, un país que estaba años luz atrás de nosotros en 1950, que nos ha pasado en todo. Ahí al narcotraficante lo ejecutan. Sí, el gobierno de mano dura, ¿Ves? buenísima. Entonces, y aquí dicen, no, los derechos humanos. Tirar a un chico ¿cómo? en la calle es penadísimo. Nada, exactamente. Te premian por manejar bien, en dinero, en efectivo. Te dan 80, 100 dólares por manejar bien. Bueno, México ahorita está en el lugar 140 de 180 países. Cuando empecé con el programa Pro Integridad Avanza Sin Tranza, México estaba en el lugar 129 y llegó a estar en el 97. México nunca, nunca, como hoy, había estado en un sitio de tanta corrupción como está ahorita, calificado no por nuestro gobierno, no por el INEGI, por Transparencia Internacional, por Transparencia Mexicana. México es el país más corrupto de Latinoamérica, pero como que no se está diciendo mucho este mensaje. ¿Ves? Y como que no quieren que se salga este mensaje. Pero esa es la realidad de los organismos internacionales que nos están midiendo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Les digo, México está en este lugar. Y dice, sí, está en ese lugar porque dio una mordida para que no lo pusieran en el último. Y todos hacen lo que tú acabas de hacer. Se ríen. Porque la corrupción nos causa risa. Cuando debe de darnos asco, claro, vergüenza, pena. Debemos de taparnos la cara como se lo tapan los de las Chivas cuando no meten su penal. Cosas como esas, ¿ves? Y no,
es, ja, le gané. Y todo el mundo presume, ¿no? Me metí. Y eso debería darnos asco, debería darnos arcadas de perdida. ¿Qué son las arcadas? Ya la gente no sabe lo que es arcadas. Es cuando te Cuando uno te arqueas da así asco, para ¿no? vas a vomitar. Ajá. Esa es la arcada, ¿no? Silvia te manda saludos y dice que es un gran programa. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Gracias, Silvia. A ver, Daniel, yo creo que de las pocas cosas que se tiene que ser con absolutos, o sea, no hay grises, ¿no? No, no gris. O eres o no lo eres. Exactamente. Punto. No hay, ¿no? Yo vengo de una experiencia empresarial muy diferente a lo que estoy viviendo ahorita y hoy me doy cuenta de que en Mexicali, en Baja California, es prácticamente imposible venderle un servicio al gobierno sin pasar por un proceso de corrupción. Y eso es una pena. ¿Por qué? Porque es como cuando Dante escribió la Divina Comedia, ¿no? Ya estamos en el infierno y nos acostumbramos a él, donde las cosas empiezan a ser normales. Y cuando uno normaliza estas prácticas, pues te llevará generaciones. Cuando uno normaliza que no alcance para que la calle esté jodida más que toda la vida, o cuando uno normaliza que una patrulla no llegue porque no va a llegar, o que el baño del parque tiene que estar jodido e insultante, la sociedad empieza a verlo como algo normal. Y eso es lo que nos ha pasado con la corrupción. Cuando tuve el gusto de conocerte, impulsamos el sistema estatal anticorrupción, el tal vez más independiente que ha habido en el país, pero fueron los ciudadanos los que lo echaron a perder, los que llegaron pegándole a la mesa queriendo 80,000 pesos cuando esto no era un botín, ¿no? ¿Qué decirle, Daniel, a la gente que se cansó en el camino y que aceptó que los principios se tenían que negociar para llevar el pan a la casa o para justificar su riqueza? ¿Qué decirle a la gente? Muy, muy difícil lo que me pides que haga, pero voy a citar al clásico Anthony Quinn. Anthony Quinn. Anthony Quinn. Aquel mensaje que tenía él, que decía, si las cosas que verdaderamente valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Daniel, nos quedan 2 minutos. Voy a hacer lo que no he hecho en 43 programas. Quedarme callado. Tú cierras el programa. Ha sido un regalo que estés aquí. Cuando regreses, por favor, que a lo mejor vienes en marzo, te comprometo a pedir un espacio. Tienes 2 minutos, Daniel, por favor. Amigos, México es un país que necesita de todos y cada uno de nosotros. Necesita tu esfuerzo, necesita el mío. Nunca tu esfuerzo es menos, nunca tu opinión será menos importante que la de otro, porque es tu opinión. Entonces tienes que buscar los elementos para poder nutrir tu pensamiento y hacer las preguntas que tienes sin temor a que te critiquen. Y México necesita tu presencia preguntando, tu presencia reclamando, tu presencia inquiriendo, que te importe que el parque, voy a usar las palabras de Francisco, que esté jodido, que te importe que tu calle tiene hoyos y le pidas a quien debe de nutrir que lo realice. Y que no digas, soy uno, pues sí, pero el ejemplo tiene una característica, es trascendente. Y el ejemplo, si no se ve, no se puede seguir. Y entonces, si no se ve, no creas que no está pasando nada, está pasando lo contrario. Por eso el ejemplo, lo contrario del ejemplo no es el mal ejemplo, es el contraejemplo y funciona de la misma manera que el ejemplo trasciende. No dejes que las generaciones que nos están viendo trasciendan con un contraejemplo, sino con el ejemplo de alguien que sintió el amor por su ciudad y salió a defender Mexicali. Hazlo por ti, hazlo por tu familia, tus nietos y los que puedan venir. Buenas noches. Blanca Rodríguez te manda saludos. Amigos, las palabras de Daniel son el mejor cierre que hemos podido tener. Muchísimas gracias. Gracias a Canal 66 por tener la oportunidad de charlar con gente tan interesante. Nos vemos el próximo miércoles. Daniel, Ancho. a ti. Abrazo. Gracias.